Lo diferenciamos, hay que hacer un diagnóstico diferencial con todo esto. Yo me voy a detener nada más que en la gota y les voy a explicar por qué. Porque este también es un caso catastrófico, ¿no es cierto? Pero hay algo que tener en cuenta. En mi experiencia nunca vi que un pie con una lesión gotosa así florida, importante, con compromiso de todos los componentes blandos y duros del pie, deje que proliferen las bacterias. Raramente prolifera una infección en un pie gotoso. Este pie, si se trata adecuadamente, con todas las deformaciones y curar todas las lesiones de partes blandas, el pie va a la curación. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la osteoartropatía se produce únicamente si hay abundante flujo vascular. El pie con poco flujo vascular no hace enfermedad de Charcot. Entonces, ojo con esto, miren por qué lo muestro. Después de revascularizar un paciente con un bypass fantásticamente hecho, recibe un flujo violento de sangre distal y miren a lo que llega. Ojo porque llega a desarrollar un Charcot. Así que también el paciente tiene que estar advertido de eso. ¿Cómo se clasificó la evolución de la enfermedad de Charcot en el pie? Eichenholz la hizo en 3 estadios: desarrollo, coalescencia y reconstrucción. Vamos a ver cuál es la importancia de cada una. En la etapa de desarrollo, hay edema, formación de detritus, fracturas interarticulares, luxaciones y fragmentos osteocondrales, hay fragmentación. Esta es la etapa más difícil del pie. Hay que evitar por todos los medios el apoyo. Está contraindicada totalmente la cirugía en este estadio porque el hueso no acepta nada. Esto hay que inmovilizarlo y no tiene tiempo evolutivo fijo. El Charcot evoluciona en forma anárquica en cualquiera de los estadios que mencionamos. Puede estar una parte del pie en el estadio 1 y otra parte en el estadio 2 o 3. Por lo tanto, lo que aconsejamos en este estadio 1 es inmovilizarlo, ponerlo en un yeso de contacto total o un walker de este tipo de walker especiales que hay y mantenerlo sin apoyo y va a la curación. La etapa de coalescencia: hay reabsorción ósea, hay fusión fragmentaria, hay áreas de osteoporosis, esclerosis y osteofitos. Esta etapa tampoco es quirúrgica porque el hueso es gomoso, no se debe operar un pie en esta etapa. Y vamos a la tercera etapa, que es la de reconstrucción, que es la revascularización y la reabsorción, y esta es la etapa príncipe de la cirugía. Acá se corrigen todas las deformaciones que pueda uno hacer, que pueda uno corregir en el pie. El pie está compatibilizado, está estable y está frío. También, como no sabemos cómo clasificarlo de acuerdo a la topografía, podemos nosotros ponerlo en 5 estadios. Un patrón 1 metatarsofalángico, un patrón 2 tarso-metatarsiano, un patrón 3 de Chopard, 1-4 que toma el tobillo y un patrón 5 que toma el calcáneo. ¿Para qué nos sirve esto? Yo, hablando con el kinesiólogo, le puedo decir de que tengo un paciente con una úlcera grado 3 en un patrón 5, quiere decir que tiene una osteomielitis en el calcáneo. Eso se habla así en todo el mundo. Entonces, aparentemente puede ser una lesión sencilla, pero es una lesión gravísima. ¿Por qué es gravísima? Porque no es lo mismo sacar una falange que si yo tengo que amputar un calcáneo. El pie no sirve más para nada si yo saco el calcáneo. Nosotros también, los ortopedistas, sabemos que la lesión se da en el medio pie más común que en otra parte. ¿Y eso por qué es? Se da en el medio pie porque es donde confluyen todas las fuerzas y presiones del pie en el medio pie. Lujon, que es un médico de Baltimore, no sé quién me dijo esta mañana que estuvo en Baltimore, describió esta clasificación y de acuerdo a ello nosotros podemos manejar a ver qué es lo que tenemos que corregir para estabilizar el pie. El tipo 1 toma nada más que la línea de Lisfranc, el tipo 2 toma la línea inominada y parte de la Lisfranc, el tipo 3 toma la primera línea del tarso y el tipo 4 toma la Chopard. Acá tenemos un ejemplo de cada una de ellas. ¿Y a qué vamos al tratamiento? El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico o puede ser mixto.
¿Qué es lo que hay que hacer? Reconocer la lesión y estabilizarla. Esto es por todos conocido, que es la descarga, la ortesis, etcétera, etcétera. Nosotros a lo único que nos interesa y lo que más recalcamos, que también se dijo acá y me parece fantástico que todos hablemos de esto, es la educación. No solo del paciente, sino del medio ambiente que rodea al paciente. Nosotros empezamos a trabajar en el año 2006 con VAC. ¿Qué es lo que nos consigue el VAC? Un entorno húmedo, cerrado para cicatrización de las heridas, una presión negativa controlada que cierra uniformemente la herida, saca los líquidos que inhiben la cicatrización, elimina el líquido intersticial y el edema, estimula la granulación y el estiramiento mecánico aumenta la mitosis y la replicación celular. Este esquema muchos de nosotros lo conocemos, es cómo se aplica un VAC y qué es lo que producen los tejidos vecinos a la úlcera. Este es el protocolo que usamos en el servicio nuestro y que lo trajimos de España. Nos parece el mejor y el que mejor resultado nos ha dado. Se coloca una presión negativa de 125 mililitros de mercurio, 5 minutos encendido y 2 apagado. Esto aumentó la tasa de formación de tejido de granulación 35,3% más que cualquier otro tratamiento convencional. ¿Cómo se coloca un VAC? En heridas crónicas, en úlceras por presión y diabéticas, en las dehiscencias, en las heridas agudas, en las quemaduras y en los coágulos e injertos. Contraindicación relativa, hemorragia. 2 minutos, por favor. Gracias. Si ves que no llego, me cortás. Pero estoy hablando rapidísimo. En los trastornos de coagulación, en el anticoagulado, no colocarlo sobre vasos sanguíneos o órganos y cuando hay espículas y no sobre el pliegue dígito plantar o dorsal y lo vamos a explicar. Y está contraindicado totalmente en la neoplasia, en la osteomielitis no tratada, en las fístulas entéricas, sobre los órganos, sobre los vasos y sobre el hueso denudado. Entonces acá está nuestro esquema, cómo lo colocamos. Primero hay que debridar la herida, después eliminación de tejidos necróticos, la eliminación de infecciones. Un ejemplo, una úlcera del medio tarso y el cierre de la misma. Una úlcera de 1 año y medio de evolución, el cierre de la misma. Esto fue un cuadro de un absceso con un síndrome compartimental agudo en un diabético. Apertura, debridamiento, retiro de los tejidos necróticos, colocación del VAC y 2 meses después injerto libre de piel. Este es el tratamiento de los decúbitos. Este es el mal perforante plantar, fíjense cómo llegamos al cierre. Esto es una osteomielitis de cuboides y M5. Este es el trabajo que hicimos con el doctor Nicolás Ramallo cuando fue mi residente. 19 pacientes presentados en el año 2006 y publicados en Estados Unidos. Todos fueron a predominio neuropático, uno solo fracasó por malas condiciones higiénico-domiciliarias y un paciente tuvo una lesión isquémica del dedo vecino. Y por eso no aconsejamos colocarlo cerca del pliegue dígito y plantar o dígito dorsal porque puede llegar a ser un arresto de la circulación del dedo vecino. Nuestro tratamiento quirúrgico está indicado en la desorganización aguda, en las prominencias óseas, en las úlceras crónicas, falla el tratamiento conservador y las técnicas que usamos son la resección, las osteotomías y las artrodesis. Esto es un ejemplo de la resección de los osteofitos en un pie de Charcot y las amputaciones. Esto es a lo que nosotros ninguno quiere llegar, pero lamentablemente alguien las tiene que hacer y siempre viene el verdugo de la película que es el traumatólogo. Entonces, llegamos a las amputaciones cortas, que es de la falange y dedo que mostramos, los rayos metatarsales que andan muy bien, la edema titri, que es la del medio pie, la del retropié, que nosotros la contraindicamos totalmente porque es muy mala. Hoy a la mañana mostraron un caso, es muy difícil de equipar y es un pie, es un muñón que se ulcera permanentemente. La bajo rodilla, que es la amputación princeps, y la sobre rodilla, que es la operación de salvataje. No hacemos cirugía cuando hay infección, isquemia, cuando hay una enfermedad ósea activa y cuando la diabetes no es controlada. ¿Y por qué puse paciente no controlable? El diabético es un paciente contraventor, refractario y
que no hace caso a nada, en algún momento se rechifla y hace cualquier cosa. Entonces, ese paciente no es pasible de tratamiento quirúrgico. Esto es lo que vamos a usar todos los días. La contraindicación absoluta de la cirugía, que es esto, que es la etapa 1 de Eichenholz. No lo puncen, mírenlo, estudienlo, pero no lo puncen, pues si no lo van a infectar ustedes. Esto, la presión que ejercen infectólogos sobre nosotros con esto es salvaje. No lo puncen. Eso lo digo por experiencia, ¿no es cierto? Y esto es un estadio 1 de Charcot, nunca hacer cirugía. Nuestro tipo de tratamiento es la educación, la prevención y la curación, y finalmente la prevención como cuidado profiláctico, que es lo que nos lleva al éxito del tratamiento. Muchísimas gracias y disculpas. Buenas tardes, muchas gracias a las autoridades del evento por la invitación. El tema es el enfoque desde el punto de vista flebológico del pie diabético. Seguramente muchas de las cosas que voy a decir ya fueron dichas, así que esto va a ser mucho más fácil, pero fundamentalmente va a ser alrededor de la herida que tratamos de curar y la forma que la curamos. Bueno, esto es en Argentina y decimos que aproximadamente un 50%, o sea, un 45 o 75% de las amputaciones corresponden al pie diabético. En Estados Unidos también tenemos aproximadamente un 50% de las amputaciones están referidas al pie diabético y también nos dicen que el 25% de los diabéticos en algún momento de su vida van a tener una úlcera. Las estadísticas van a ver que van a variar entre un 10% tal vez entre los que me precedieron a lo que puedan ver aquí. Muchas están tomadas del consenso de la Sociedad Argentina de Diabetes y otras bibliografías que van a figurar aquí. La recurrencia seguramente va a ser aproximadamente un 60% y no sé qué pasa. Bueno, los puntos claves a tener en cuenta es que esto genera un gran problema de salud pública. Genera costos a nivel de los equipos de salud, costos altos y socioeconómicos al paciente, a los familiares y al sistema de salud. Un alto nivel de ocupación de camas, porque son pacientes que terminan internados, y el éxito de todo esto, como se dijo y se va a repetir, es la prevención, la educación diabetológica y el equipo multidisciplinario para atender a los pacientes. El examen anual de la polineuropatía diabética es fundamental, la enfermedad arterial periférica, porque si tenemos una polineuropatía diabética en la cual seguramente vamos a tener deformidades óseas, vamos a tener un problema y muy mal pronóstico para el pie. La educación diabetológica, la debemos a reafirmar, es pero muy importante. También recordamos que la polineuropatía diabética va a estar presente en seguramente más del 50% de los diabéticos mayores de 60 años. Los factores patogénicos con razón no pasaba. Son tres. La neuropatía por un lado, sobre todo lo que es la sensitiva, que produce deformaciones a nivel de la arquitectura del pie y esto hace que por protrusión ósea podemos terminar con lesiones ulcerosas. La motora también es importante y la autonómica también lo es porque en realidad, me corrijo, la sensitiva tiene que ver que al no tener sensibilidad es más factible a lesiones, la motora genera la deformación de la arquitectura ósea y la autonómica tiene que ver con una piel fina, atrófica, sin sudoración, que permite mucho más la factibilidad de ingresos de gérmenes de la flora normal de nuestra piel. Con respecto al segundo ítem, que es la vascular y periférica, un viejo maestro, que era el doctor Cerantes, estamos hablando de 30 años atrás, decía que se incendiara el paciente, que es una patología que es mucho más rápida, mucho más extensa y mucho más rápida que en el no diabético. Y por supuesto el frutilla de la torta, que es la infección, que nos destruye todo nuestro trabajo y tenemos que luchar mucho más para conseguir resultados. La neuropatía, como dije antes, sumada a una enfermedad vascular periférica que no tenemos clínica porque no hay sensibilidad, puede ser de última instancia la aparición de una úlcera y debutando con una necrosis digital. El Consenso Internacional de Pie Diabético, vamos a repetir algún concepto, el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 presentan neuropatía, ya lo dijimos, y pie de riesgo.
¿Qué pasa con esta pérdida de percepción, que sería la falta de la sensibilidad que dijimos anteriormente, genera también por la motora deformidades en el pie y una limitación muy limitada que de última instancia genera una carga biomecánica anómala del pie, callosidad, hemorragias subqueratóxicas y úlceras. Aquí un esquema muy simple, rápido, que sucede cuando hay un mal apoyo por deformidad del pie. Hay una hiperkeratosis. Esta hiperkeratosis puede generar por debajo una hemorragia subqueratóxica, termina con la úlcera y factibilidad de una infección posterior, osteomielitis. Recordemos que cuando tenemos una úlcera y tenemos una sonda estéril y tenemos la sensación de la palpación de ósea, ya clínicamente tenemos que pensar en una osteomielitis. Lo mismo que cuando tenemos una úlcera que tiene más de 2 centímetros cuadrados de superficie y más de 3 milímetros de profundidad, tenemos que pensar también en osteomielitis. Son cuestiones clínicas para tener en cuenta y diferenciar el diagnóstico. Acá vemos algunos ejemplos de malos apoyos y también el pie de un paciente que ve que esto sucede y los puntos de apoyo van a terminar con eventualmente úlceras. ¿Qué pasa con las lesiones de los pies? Más frecuentes son las neuropáticas, mucho menos frecuentes isquémicas, que son al 10 al 15% de todas las úlceras del pie, y la cita biográfica para que no quepa duda. ¿Qué hacemos con una úlcera? Se basa en los siguientes ítems. Alivio primero de la presión, se va a usar diferentes técnicas, yeso de contacto total, zapatos temporales, plantillas, etc. Siempre tenemos que pensar en la restauración de la perfusión, que es lo básico para poder continuar nuestro tratamiento, y después de allí podemos pensar qué hacemos con el resto. Tratamiento de la infección, si existiera, por supuesto, como se dijo anteriormente, es el control metabólico del paciente y las comorbilidades. Si esto no lo podemos tener un paciente estabilizado, vamos a tener mucho más dificultades para poder continuar nuestro tratamiento. Como dijo anteriormente quien me precedió, las instrucciones para el paciente y su familia son clave. Los pacientes son rebeldes, son pacientes que no tienen ganas de hacer cosas por ellos mismos, son pacientes que no cumplen las pautas de tratamiento, que dicen que hacen y no hacen, mienten, en realidad se defienden de ellos mismos y no quieren saber nada con su enfermedad y luchan contra algo que no pueden luchar, que es contra su propia diabetes. Determinar la causa de la úlcera y tratarla, por supuesto. Ya básicamente en el tratamiento de la úlcera, nos referimos al cuidado local de la úlcera, es aliviar la carga necrótica por las diferentes técnicas de bridamiento, de depilación quirúrgica, autolítica, enzimática, mecánica. Ahí falta una que es de una larva que se llama lucila, que bueno, de esto conozco la biografía y nada más, que es colocar larvas estériles en la herida, y cuando uno tiene la posibilidad de tener un bisturí a mano y otros instrumentos, es mucho más simple, pero no digo que no se pueda hacer. Disminuir la carga bacteriana, pensar que existe contaminación, colonización e infección. Si tenemos la posibilidad de hacer cultivos, y es a través de pensar mucho mejor. Y si tenemos la posibilidad de tomar parte del hueso, podemos hacer un cultivo de él y tener el germen, gran positivo o negativo, y la posibilidad de tratarlo con antibiótico adecuado. Controlar el exudado con apósitos biológicos, diferentes tipos que existen. Tratamiento del edema con tratamiento físico, y el tratamiento local con el cuidado avanzado de heridas, que cuando hace 12 años empezamos a utilizar el anginato y algunas placas de hidrocoloides y algunas cosas, nos miraban un poco de reojo en realidad, porque no entendían por qué. Y ahora uno ve en muchos de estos eventos y todo el mundo habla de cuidado avanzado de heridas. Realmente esto es muy, pero muy bueno poder hacerlo. Lo mismo que nos pasó cuando en el año 2000 se comenzó con la cirugía endovascular de varices con láser, que nos miraban un poquito de costado hasta que, bueno, ya sabemos qué es lo que pasa en la actualidad. El cuidado puede lograrse en el 80-90% de casos. Ahí van a haber diferentes tipos de apósitos. Yo por ahí soy un poquitito más aficionado a utilizar el anginato, es una cuestión personal, me ha dado muy buenos resultados. Cuando no se hace la depilación quirúrgica, los hidrogeles, pero existe una gama muy importante y cada uno puede optar por lo que más le parece. Las frecuencias de las heridas van a ser de acuerdo a lo que tengamos el cuadro clínico. Si tenemos infección o tenemos tejido necrótico o fibrina o nivel de sudado, nos van a hacer decidir si las circulaciones son diarias, cada 2 o 3 días, cada 4 días o 5 días, de acuerdo a la técnica que usemos. Cuidar la piel
perilesional, no nos olvidemos de esto, porque puede generar que se vaya extendiendo nuevamente la úlcera, pensar que existen cosas muy activas como la pasta vérnica al óxido de zinc, que es una posibilidad, sino los films, que son las formas mucho más simples de poder cuidar la piel perilesional. La cicatrización, todos sabemos que es un proceso muy complejo, donde intervienen muchos factores de crecimiento, citoquinas, angiogénicos y metaloproteasas. Las heridas no cicatrizan porque existe un desequilibrio. Este desequilibrio tiene que ver con destrucción tisular mediada por proteasas por un lado y por otro lado el depósito de tisulares mediado por factores de crecimiento. Es una balanza en la cual, de acuerdo a cómo se incline, vamos a tener una cicatrización normal o no. Una herida crónica es una herida en la cual hay una disfunción celular, un desequilibrio bioquímico, una senescencia celular y un compromiso de integridad anatómico-funcional de la herida, por lo cual queda estabilizada y no progresa ni hacia un lado ni hacia el otro. Las heridas crónicas sabemos todos que existe aumento de citoquinas, producción aumentado de metaloproteasas, actividad aumentada de proteolíticas en las heridas y una degradación de lo que sería necesario que funcione, que serían los factores de crecimiento y receptores y componentes estructurales que propendrían a la cicatrización de la herida y en este caso no. ¿Qué necesita una herida? Necesita temperatura adecuada, un pH adecuada o una humedad adecuada para que pueda proseguir a la epitelización. Algunas ventajas de cuidado avanzado de heridas que, bueno, ya lo sabemos todos y son bastante útiles y en estos últimos 10 años han dado muchísimos resultados. Algunos ejemplos de algunos apósitos que utilizamos en el cuidado avanzado de heridas, bueno, ya todos conocemos sus bondades, no vamos a repetirlo. Otras técnicas que se utilizan son el VAC, que ya fue mencionado, la epigraf por otro lado. Hace 10 años con el doctor Yuchi hicimos los primeros epigraf y la verdad que era interesante su utilización. Lamentablemente en esa época venía... lo traía creo que Novartis y era aproximadamente $1000 cada planchita. El dólar sirve para algo, por lo menos para saber dónde está uno parado después de 10 años. La cámara hiperbárica, que hace 10 años la mirábamos un poco de costado y tiene cada vez más utilidad. Injertos libres de piel, colgajos, factores de crecimiento de plaqueta, el PRP, que es también útil, que bueno, empezó con las heridas en algún momento y también, bueno, en medicina estética y otras cosas, pero realmente es útil y no tiene un costo alto, sino tiene la posibilidad de tener una centrífuga y una técnica que nos ayude o aprender la técnica, porque estas curaciones, en el caso del PRP, son semanales. Y no está puesto acá, pero lo digo, es la bioingeniería y la tecnología del Instituto de Piel que la licenciada Conrea nos brindó, ahí también hay que tenerlos en cuenta. Muestra algunas cosas, nos podemos pelear, podemos decir si el pie sirve o no sirve después de todo esto, pero son las cosas, entonces se ríe, pero son las cosas que nos pasan. Después podemos discutir la utilidad o no. Bueno, un paciente con una arteriopatía no quirúrgica que con el correr del tiempo... 2 minutos. Sí, me sobra. Por eso me apuré un poquito antes y llegamos a poder cerrarla. Una región peligrosa, el doctor Donsis creo que puede hablarnos horas sobre esto, es la región del tendón de Aquiles, y si uno es cuidadoso puede lograr el éxito y cerrar la herida. Aquí un traumatismo terminó con una osteomelitis, acentrografía.